Señores, muy buenas tardes. El calor que hace. ¡Oh! Dios mío. Hola, Richard. Muy buenas tardes. Señores, el economista Richard. Se lo dije desde el viernes que Richard venía, Medina, para acá, porque vamos a hablar de economía, de los cuartos, de cómo está el país, de todo. De todo y algo más. Con Irán y Trump. Sigue caliente la cosa. Ay, Dios mío. Bueno, primero, gracias, Yayo. Muchas gracias. Eduardo San Lobatón, Yayo. Hacerse oír. 2 décadas de ideas, convicciones y camino político. Yayo, felicidades y muchas gracias que enviaste ese libro a todos nosotros y a mí también. Gracias, Yayo. Y muy bien. Ojalá que dejen sus memorias, muchos políticos, que después caen y no se sabe qué era lo que planteaban realmente. Hay una parte, por ejemplo, que a mí me gustaría profundizar. ¿Cuál fue la relación? Oigan lo que voy a decir, oye esto, Richard, de los liberales de Washington con el PRD. ¿Qué fue lo que esa liaison ¿te acuerdas todo eso, Peña? Sí, los sí, liberales claro. de Washington, que era en contra de Balaguer. Está bien, pero ¿cuál era el compromiso? ¿Qué era lo que había que hacer? Y eso es una parte de la historia política dominicana que a mí siempre me ha llamado la atención, porque de ahí se derivaron muchas políticas. Pero ese no es el punto. Tú y yo vamos a hablar de economía, pero eso, para mí eso es interesante. Miguel Guerrero publicó en su columna de El Caribe, no sé si fue esta semana o la pasada, un capítulo que habla sobre la transición de Balaguer a Guzmán y el impacto de los liberales en ese sentido. Ah, pues mira que lo voy a buscar. Los liberales de Estados Unidos. Sí, Miguel siempre me lo voy a buscar, gracias. Sí, porque eso es una parte interesantísima para la política dominicana, de lo que nos sucedió y cómo eso se proyectó hacia adelante. Lo de los liberales de Washington. Estamos invitados a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, nos invitan a la rendición de cuentas conjuntas 2025-2026 el miércoles a las 10:30 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional del Palacio del Congreso Nacional. La verdad que tanto Ricardo como Alfredo han hecho un excelente trabajo, no se puede negar. Con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también felicitar esa apertura de los Juegos Centroamérica. ¡Qué belleza! ¡Qué dominicana! Me encantó ese dominicanismo que hubo ahí, todos estos artistas maravillosos. Ya tenemos 3 medallas de oro, ¿verdad? Y subiendo. Y subiendo. Mira, que la gente hasta lloró con Félix, cuando Félix... No. Y que él mismo lloró. Esto es una belleza. Queremos sinceramente felicitar tanto al ministro como a todas las personas que han participado en hacer esta presentación maravillosa. Dice que es algo que no se había visto en centroamericanos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darle eso. Dice que el productor fue Alberto Sayas, por supuesto con un sinnúmero también de artistas, etcétera, que le acompañó. Economía. Bueno, mira, quiero presentarte un pedacitico. Vamos a ver, ponme el pedacito que yo le acabo de enviar del economista querido, vamos a llamarlo así, Jaime Aristi Escudero. 14.9%. Ajá. ¿Cuál explica alrededor del... Jaime está hablando ahí de que en la República Dominicana hemos hecho, vamos a ver si se oye algo, sí. Que por muchos trimestres mostró retrocesos significativos, ha vuelto a ser el motor del crecimiento económico. En términos interanuales, dicha actividad registró en junio un incremento de un 14.9%, lo cual explica alrededor del 30% de la variación del indicador mensual de actividad económica de ese mes. Hay que destacar nuevamente el empuje que le ha dado el otorgamiento de los permisos a la actividad de construcción.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de la Vivienda, en el primer semestre del año se otorgaron 921 licencias de construcción, equivalente a un aumento de un 80%. Asimismo, la inversión total correspondiente a los permisos aprobados se incrementó en un 157% y superó los 330.000 millones de pesos. Acumulado en el primer semestre, se observa que el IMAE creció a una tasa de un 4.5%. Además del extraordinario auge de la construcción, que en el primer semestre creció en promedio un 6.7%, se tiene que la actividad minera aumentó 11.3%, el turismo 5.8%, el transporte 5.1% y los servicios financieros 7.5%. Todo ello se tradujo en una economía que, según los datos del Banco Central, se expande a un ritmo muy cercano al potencial del 5%. El reto de las actividades monetarias y fiscales es mantener la estabilidad macroeconómica durante el segundo semestre del año, lo cual es una condición necesaria para que el sector privado pueda seguir expandiendo su actividad productiva. Bueno, comienzo por ahí. ¿Qué tú crees sobre esto que dice Jaime Aristia? Mire, ¿qué sucede? Que nosotros tuvimos 2 años donde la construcción cayó. Entonces, cuando vemos este 14%, sí, es muy grande, pero es comparado con la caída que ya hubo en 2025. Por lo tanto, es algo más estadístico. Si uno lo analiza los últimos 3 años, este 14% puede equivaler a un 1, un 2% nada más. O sea que es como quien dice una referencia, un rebote estadístico a partir del muy mal resultado que vimos en junio, en igual mes del año 2025. Eso no quiere decir, no es para quitarle mérito al hecho de lo que Jaime señala. Claro. Efectivamente, había un problema con la permisología de nuevas apartamentos, casas con fin residencial. Hubo un cambio recientemente y se han estado agilizando esos permisos que tenían ahí quizás 2 años pendientes. El reto, pienso, a partir de ahora es, como ya se comenzaron los proyectos que tenían 1 o 2 años pendientes de permisos, ¿cómo vamos a seguir creciendo una vez que esos proyectos ya comiencen a funcionar y no hayan tantos proyectos nuevos? Porque ese es parte del problema que hay ahora en la economía. O sea que yo creo que ese número es coyuntural, en el sentido de que va a verse durante los primeros 6 meses, incluso los próximos 6 meses del año. Pero una vez que ya esos proyectos aceleren, nuevos proyectos es lo que de verdad va a motorizar el sector en los próximos años. Muy bien. Entonces es el tema que tenemos todavía de incógnita. Y gracias que nos sentimos animados, así vamos a decir, y no entristecidos con la cuestión de la construcción. Qué bueno. Nos vamos entonces para algo que está flotando en el ambiente, que es el 12.5 de arancel a República Dominicana por las últimas medidas que el presidente Trump tomó con una serie de países y nos incluyeron a nosotros por la cuestión del trabajo forzoso o forzado. Mire, aquí estamos cogiendo a la ligera este tema de los aranceles. Bueno. Porque lo que se está diciendo es que eso es una especie de continuación de los aranceles anteriores. Los aranceles de 10% que teníamos impuestos como país vencieron, como de otros países del mundo, el viernes pasado. ¿Vencieron? Vencieron, sí, porque tiene una fecha de expiración. Oh, bien. Entonces, ahí mismo se enganchan los nuevos aranceles. Lo único que nos suben del día es 12.5%. Contra lo que mucha gente cree, no es porque aquí haya trabajo forzado, sino porque nosotros producimos bienes que exportamos a Estados Unidos. Y algunos de esos bienes se producen, sobre todo bienes agropecuarios, con insumos agrícolas importados. Sí. Algunos de esos insumos agrícolas vienen de, si todos países, China sí, o Malawi en África. Okay. Entonces, si esos insumos están llegando a República Dominicana, que son países, especialmente China, que tienen muchos reportes de trabajo forzado, pues entonces lo que está diciendo Estados Unidos es que países como República Dominicana utiliza insumos que pudieron haber sido fabricados o producidos con trabajo forzado, sí, de otros países, usa esos insumos para producir bienes que exporta a Estados Unidos o bienes que compiten con bienes de Estados Unidos en otros mercados. Por lo tanto, eso es lo que se está penalizando. En el caso nuestro, ellos dicen que no encontraron evidencia ni de que República Dominicana tuviera una infraestructura institucional, es decir, leyes, reglamentos, para analizar si bienes que vienen de otros países fueron producidos con trabajo forzado. Es decir, nosotros
Simplemente recibimos lo que sea y lo entramos acá. Y lo otro que dice es que nosotros tampoco hicimos una investigación para ver si alguno de esos bienes tenía trabajo forzado. O sea, que no tenemos las resoluciones. El gobierno tiene un decreto muy recientemente, viene a subsanar la primera parte, pero quedan las investigaciones de trabajo forzado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno tiene con esto más de 2 años. Con esta investigación. Esa investigación empezó en 2024. Eso no es de ahora. Eso no es nuevo. No es que Trump se le ocurrió ahora. Vamos con. No. Coincidió ahora, pero eso no es nuevo. Entonces, lo que se ve es otro descuido más a nivel de política industrial y comercial en República Dominicana de parte del gobierno. Eso no pasó, perdona que mete este incidental, eso no pasó con el tratado, con el DR-CAFTA, que nosotros creíamos que las sanciones, vamos a decir, también de los aranceles que no se iban a pagar, pero que se tenían después que poner, entonces que no iba a llegar nunca esa fecha. Y llegó. Y con el arroz. Con el arroz y el juidero. Que entonces, presidente, que mira la mano, que el arroz. Pero ustedes lo sabían desde hace 20 años que se hizo el tratado. O sea, nosotros tenemos la costumbre como de no. Mire, yo estoy buscando hasta en otro aspecto, que mañana voy a hablar de él con una persona, hasta en la cuestión de la agricultura y el control de las plagas y de... Déjalo ahí y después vemos. No, y cuando se negoció el DR-CAFTA, exacto, los negociadores americanos venían con un folder, un libro lleno de informaciones. Así es. Del campo dominicano, producto por producto. Mire, me lo contó una que participó. Y aquí no tenían ese tipo de información. Mire, Richard, a mí me contó una persona que representó a los farmacéuticos dominicanos, Leila Roldán, voy a dar el nombre, una excelente. Iban con todo, aquí ella, y hay dominicanos que iban con papelitos y los norteamericanos le sacaban el expediente de este tamaño. Ustedes en el año tal hicieron una producción de tanto de arroz, el otro año hicieron libros con todo, y nosotros en el DR-CAFTA unos papelitos, espérese, ¿qué es lo que dice ahí? Entonces, nosotros ahí, yo creo que cometimos errores de negociación. Uno de ellos fue incluir el arroz en lo que es la desgravación. Desgravación es que al cabo de 20 años de implementarse el tratado, el arroz de cualquiera de los países miembros del tratado, especialmente Estados Unidos, iba a entrar aquí con 0% de arancel. Eso yo creo que debió haberse previsto, igual de otros productos. Nosotros teníamos una lista de 7 o 9 productos de lo que se llamaba la rectificación técnica, que eran una serie de productos que iban a desgravarse o a perder sus aranceles bajo la regla de la OMC en una negociación, pero como eran productos agrícolas de alto impacto para la República Dominicana, pues se pusieron al margen. No obstante eso, una parte de esos productos, principalmente el arroz, se incluyó en el DR-CAFTA y nosotros tenemos un serio problema con eso. El gobierno trató de subsanar, alegando que eso afectaba, yo creo que es correcto, que afectaba a la seguridad nacional y por lo tanto le pusieron al arroz que viene de Estados Unidos un arancel de 99%, pero dejaron una cuota un poco más grande que entra con 0%. Exacto. Es una forma de resolverlo, eso no le gustó evidentemente a Estados Unidos, no, pero había que hacer algo porque realmente eso puede llevar a la quiebra a los productores de arroz dominicano, y esa es la comida, el cereal básico para la República Dominicana. 22% de la dieta del dominicano es por cereales más que nada arroz. Claro. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y tenemos que tecnificarnos en eso. Tecnificarnos. Esto no puede seguir siendo que el productor del campo. No es eso. No, ya el mundo está más complicado de ahí. Bueno, nos vamos entonces a la situación que una experta sugiere. Esta experta sale hoy en el listín que ella de la firma Naut Association Consulting Group. Ella lo que plantea, Katrina Naut, que líneas de acción para contrarrestar el arancel puesto por Trump. Podemos diseñar líneas de acción para contrarrestar, porque ella dice que hasta para la zona franca nos va a afectar. Mire, el problema de estos aranceles es que nos pusieron un 12.5 a nosotros, % de aranceles, y a otros países de Centroamérica que son competencia nuestra le pusieron un 10 o un 0. Exacto. Entonces ahí Guatemala, que es un gran competidor nuestro, sí. El Salvador
y Honduras recibieron un 10% de arancel. Nosotros 12.5%. Pero además de eso, El Salvador y Guatemala tienen lo que se llama el anexo O de la publicación del Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde ellos plantean que hay una serie de bienes industriales que pagan 0 para esos países. Otros bienes de esos países pagan un 10, pero una serie de bienes industriales pagan 0. Y una parte de esos bienes compiten con los bienes nuestros, tanto de exportación nacional como de exportación de zona franca. Entonces, eso nos crea evidentemente una diferencia de competitividad muy fuerte. Claro. Porque lo menos es que ellos los bienes de Guatemala o de El Salvador van a entrar con 10 y los de nosotros con 12,5. Pero hay bienes de Guatemala y de El Salvador que van a entrar con 0 y los nuestros con 2,5. O sea que es muy preocupante esta situación. Solamente de Centroamérica, Costa Rica tuvo un tratamiento similar a nosotros de 12.5%, pero Costa Rica, por la matriz de exportaciones que tiene, que es más que nada bienes electrónicos, no compite, o nosotros no competimos directamente con ellos. O sea que no es tan relevante el hecho de que ellos le dejarán un 10. La preocupación nuestra debe ser que a Guatemala, a El Salvador y a Honduras le dejaron un 10% nada más, y a nosotros el 12,5%. Pero también hay otros países como Bangladesh, como Camboya, que producen bienes similares a lo que nosotros producimos para exportar a Estados Unidos, que tienen un 10%, mientras nosotros tenemos un 12,5%. ¿Cuál sería uno de esos bienes? Las cuestiones que tienen que ver con... Ropa. En el caso nuestro son todos los bienes, salvo... ¿Y la de zona franca, las cuestiones médicas? Sí, puede ser. Eso, lo que pasa es que... En eso hemos hecho un nicho con la cuestión. Lo que pasa es que hay veces que esos bienes de zona franca están bajo unos contratos donde no está muy especificado cuál es la partida que se exporta. Por lo tanto, puede darse el caso que algunos de esos bienes de zona franca entren con 0% allá. Entonces, una de las sugerencias es que diplomáticamente nos movamos. Tenemos que hacerlo. De hecho, yo sugería eso cuando en abril 2025 Estados Unidos impuso aranceles a todo el mundo, incluyendo a nosotros, nos puso un 10%. Sí. Hay que comenzar a tocar puertas. Yo creo que el empresariado dominicano, que tiene muy buena vinculación con Estados Unidos, pues debe llevar la voz cantante, porque ya lo que pasó en abril 2025, donde nos pusieron el 10%, fue un choque negativo para las exportaciones dominicanas, incluyendo la de zona franca. Crecimos apenas casi 0%, o sea que nos afectó. Pero ahí nosotros teníamos 10% de aranceles y Centroamérica tenía 10% de aranceles. Sí, pero ahora nosotros tenemos 2,5% y Centroamérica tiene 10% o 0. Entonces eso nos afecta directamente la competitividad. Y nos afecta también por países como Camboya y Bangladesh, que tienen 10%, que compiten vendiendo bienes en Estados Unidos, bienes que nosotros vendemos también a nivel de exportaciones. Hay una cuestión, Richard, sobre toda esta cuestión de la economía también, pero muy particular, y es la siguiente. Nosotros, como país, tenemos una situación, vamos a decir, de desventaja en cuanto a la tecnificación. Lo vemos en el campo, que ahora con el actual ministro él tiene una campaña que tenemos que aplicar la tecnología al campo, la maquinanización, hay que aplicarla al campo, porque es que como que estamos en sectores rezagados todavía como de la Edad Media o de antes de la independencia. Entonces, hay en sentido general una situación como en sentido general la producción industrial dominicana. Tenemos el ámbar no, la azul, la piedra azul. La Arimar, que es la única. Pero nosotros que se lo entregamos a los chinos, al prócoto, se lo llevan y después nos hacen la prenda, que Juan Bosch habló mucho de eso con el oro. Juan Bosch, presidente. Tenemos que extraer el oro, presidente, pero tenemos que hacer las prendas nosotros, no que nos vengan a sacar el oro como nos lo sacan. Nosotros tenemos que tener, siquiera para el siglo, estamos en el siglo XXI, para el siglo XXII, si estamos vivos, no nos tiran una bomba nuclear a todos, que República Dominicana entienda que tiene que tecnificarse, que hay que adelantar, que ahí está la inteligencia artificial, que no podemos seguir en determinadas cuestiones de la producción como de hace 200 años atrás. Mire, eso es totalmente de acuerdo con usted. Eso es una de las grandes preocupaciones que hay en República Dominicana, que yo de hecho escribo mucho en el Listín Diario,
sobre ese tema, lo que sería política industrial, es decir, cómo fomentar que las empresas privadas dominicanas produzcan bienes para exportarlos a otros mercados y eso genere mejores empleos, salarios más altos, claro, y mayor riqueza, que es como se han desarrollado todos los países que se han desarrollado los últimos 200 años. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de la mecanización de la agropecuaria en República Dominicana, pienso que hay unas grandes diferencias. Por ejemplo, la producción de huevo y de pollo sí, es muy mecanizada. es un ensamblaje. Claro que sí, en el sentido de que Eso lo hay mismo me lo dijo fincas, el viceministro de Agricultura. Eso es un ensamblaje, es así. claro. Entonces hay fincas, tanto de pollo como de producción de huevo, o granjas, perdón, Sí. que un huevo lo pone una gallina y lo viene a tocar un ser humano, ese huevo, cuando lo está abriendo Sí, para consumirlo en su casa. ajá. Porque la gallina pone el huevo, ese huevo se lava, se pesa, se clasifica, se empaqueta, viene alguien y lleva los paquetes al supermercado y cuando alguien compra, un consumidor compra ese paquete y lo abre, es que le está poniendo por primera vez un humano la mano al huevo. Eso es mecanización, eso es automatización. Sí, Y eso ha contribuido a que República Dominicana haya aumentado bastante su nivel de productividad y reducido el costo de producción de huevos y de pollo. muy bien. Entonces, ese es un caso de éxito. Ahora, hay otros casos de éxito, sobre todo a nivel de frutas y hortalizas, donde ha faltado mecanización. Y yo creo que la primera parte que debemos hacer es implementar a nivel nacional un sistema de riego inteligente. Eso mismo. El por ahí gobierno va. de Danilo Muy Medina bien. tenía eso en proyecto, Sí. lamentablemente vino la pandemia, vinieron los eventos de 2019, Sí. después vino la pandemia y salió el gobierno, pero a la hora de los esfuerzos de conservar agua, una parte importante del agua que se utiliza en República Dominicana es para fines agrícolas Sí. o agropecuarios, pues una forma de reducir el uso de esa agua es precisamente con un sistema de riego inteligente. Entonces nosotros deberíamos abocarnos allá, buscar tecnificación. Hay muchísimas multilaterales que están promoviendo eso a nivel de América Latina y aquí lamentablemente no se tiene masificado. O sea, las fincas grandes, las fincas que producen mucho dinero, sí lo tienen, Sí. pero no las fincas más pequeñas. Y ya sobre el uso de inteligencia artificial, hace un tiempo yo publiqué un artículo, una investigación que hice para un organismo de la ONU, donde se veía que República Dominicana era el país de América Latina, creo que solamente que iba por delante de Honduras, que menos maquinaria vinculada con inteligencia artificial Oye, había pues, importado los últimos 4 años. Nosotros. Sí, nosotros no vamos a producir maquinaria para inteligencia artificial, no vamos a producir switches, no vamos a producir lectores, no vamos a producir brazos robóticos, sino que lo importamos, como los países de la América Latina, Sí. casi en su totalidad. Entonces, cuando uno ve las importaciones, somos el país que, por número de habitantes, Sí. menos después de Guatemala, menos bienes de capital, maquinaria vinculada con implementación de inteligencia artificial, habíamos importado desde 2022 a 2025. Anda el carajo. Entonces, eso nos pone a nosotros con cierto rezago. México, Brasil, Israel están muy adelantados, Costa Rica, pero bueno, nosotros Pero a mí, estamos dices detrás. México, yo digo, bueno, en México. Pero cuando tú me dices Costa Rica. No, pero esto yo lo medí fue por número No, de habitantes. No, o sea, no, bueno, sí, pero lo que te quiero decir, Costa Rica lo hace. Claro si que Costa sí. Rica lo hace, nosotros podemos hacerlo. Lo que pasa es que Costa Rica tiene una mano de obra muy educada, Ah, de hecho ellos sí, tienen unos niveles sí. técnicos muy buenos Sí. que han No, porque atraído. nosotros teníamos todavía, esto es un paréntesis, Ujú. así, de ese tamaño. Nosotros teníamos todavía, hace apenas unos meses atrás, un señor ministro que decía que la agricultura tenía que hacerse con mano de obra haitiana, porque él la hacía. Bueno, ¿Entiendes? yo creo que es una justificación. Esas son de las cosas que nos pasan a nosotros. Claro, pero esa es una justificación altamente equivocada y lo que está contribuyendo a que Dime. venga una mano de obra ilegal que le quite empleos al dominicano, la mano de obra Ya. dominicana, en el campo, Sí, a nivel de motoconcho, Sí. a nivel de salones de belleza, a nivel de empleadas domésticas, en la construcción, de todo. y ahora está migrando esa mano de obra haitiana ilegal hacia el turismo, que es uno de los mayores empleadores de República Dominicana. ¿Ok? No más preguntas, magistrado. Por eso es que yo me alegré tanto cuando te fuiste de ahí o te sacaron. Sigo. Entonces, seguimos con otro.
recientemente la FAO dijo, República Dominicana, 0 hambre. ¿Qué significa eso? Mire, hay dos tipos o dos medidas de hambre cero. Hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 2, que busca el hambre cero en el mundo. Eso nadie nunca lo ha logrado en ningún país. Ahora bien, lo que nosotros estamos celebrando como hambre cero es que el indicador de lo que se llama prevalencia de la subalimentación está en menos de 2.5% de la población. Eso lo que nos dice a nosotros es que hay calorías o comida suficiente para que menos de 2.5% de la población pueda consumir las calorías que necesita cada día. Ahora, menos del 2.5. O sea, puede ser 0, puede ser 1. Sí. Es prácticamente 0, eso es estadísticamente sí, 0. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Primero, ese indicador ha venido reduciéndose los últimos 20 años. En el 2004 estaba en 24%. En el 2012 se dejó en 16%. Y de 2012 a 2020 se dejó en 6%. Es decir, que ha sido un trabajo colectivo de varios presidentes. Y quizá el gobierno que menos ha empujado, porque ya lo encontró en 6%, relativamente bajito, fue el actual, que lo llevó de 6% más o menos a menos de 2.5%. Muy bien. Pero igual es algo meritorio. Yo creo que el país debe sentirse contento. No obstante, ese indicador de prevalencia de la subalimentación hay que verlo con ciertas pinzas. Una de ellas es que no le dice nada a la población, o no nos dice nada a nosotros, de cómo la gente efectivamente a nivel micro está comiendo. Es decir, lo que se ve a nivel macro es que hay nutrientes, que hay calorías, hay alimentos suficientes para que todo el mundo pueda comer. Ahora, ¿cómo se distribuye eso en las familias? No lo tenemos. Sí. Pero tampoco habla, que es una preocupación, de cómo está alimentándose cada persona. Eso mismo. Porque podemos comer, o sea, yo puedo comer. Y comer mal. Comer mal, o comer muchas calorías. Calidad. Claro, muchas calorías, y eso me genera otras enfermedades. Entonces, todavía tenemos retos importantes en ese sentido, aunque el hambre cero es una meta positiva, pero me hubiese gustado ver la ponderación de lo que hicieron los otros gobiernos, especialmente el de Danilo Medina, que fue el que más redujo el indicador en sus 8 años. El de Danilo. Bien, hay un tema que no podemos dejar. No sé si tú quieras ver otra parte nacional, alguna de las cuestiones de la economía que quieras mencionar. ¿Usted quiere? No, porque si tú tienes algún tema, porque me quiero ir a lo internacional. No, yo estoy bien. Está bien. Entonces, en el plano internacional, bajó la gasolina, subió la gasolina, bajó la gasolina. Todo el mundo sabe desde que Trump dice, entonces voy a parar 2 días los bombardeos, baja la gasolina. Entonces a Irán lo voy a desbaratar y el diablo y su madre, sube la gasolina. Y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tú crees? ¿Por dónde va esto? Se habla incluso, ahora mismo me mandaron uno de las personas que me ayuda en el programa, José Eliseo Almanzar, me manda que Irak bombardeó Arabia Saudita y le desbarató ahora. O sea, con la cuestión de los 2 días que Trump ha dado, pero Irak, que tiene unas guerrillas que son iraníes, de los chiitas en Irak, bombardeó a Arabia Saudita. Y ya se arma el reperpero. Entonces, yo lo que te quiero decir, se habla hasta de la posibilidad, Ucrania bombardeó un barco iraní que estaba en el mar, lo bombardeó. Ya dijeron los iraníes que eso puede dar pie a la tercera guerra mundial nuclear. Y ya se está hablando de todo esto como con una tranquilidad de espíritu. El presidente Trump le dice a la Ford, fabriquen municiones. El New York Times dice hoy, Trump ha dado esa tregua de los 2 días. El New York Times, el señor David Sanger, que es el periodista de 5 presidentes en el New York Times, una institución. Dice, no es que Trump está por hacer la paz, no, es que no hay municiones, no hay patriots. Se han tirado tanto que se han acabado. Ken, y el CNN lo está diciendo, el general Ken está preocupado con esto.
Vance le dice, no tenemos la cantidad de municiones, pero cuando se habla de municiones son todos estos misiles y todos estos pachos y todas estas, hasta las cuestiones que detienen los drones. Entonces es como una situación en el mundo. ¿Qué tú crees con la economía, con gente haciéndose multimillonaria con el precio del petróleo? Porque hay gente que está sacando provecho con esto. ¿Para dónde va esto en la economía? Mira, hay mucha incertidumbre. Pienso que nadie puede prever lo que va a pasar, quizás ni siquiera en una semana. Ay, Dios mío. Yo era de los que pensaba que con la firma del entendimiento, memorándum de entendimiento que hubo, pues ya con eso iba a ser suficiente para calmar las hostilidades y evitar un aumento posterior del precio del petróleo. Pero bueno, volvieron de nuevo Irán y Estados Unidos a bombardearse. Los hutíes que están en Yemen y que tienen una guerra con Arabia Saudita, bueno, ya comenzaron a bombardear por el otro paso que había por el mar Rojo, y solamente queda sacar el petróleo vía el canal de Suez desde Arabia Saudita, pero es por la costa opuesta a donde sale el Golfo Pérsico, o sea que logísticamente es complicado. Hay un agravante con todo esto, y es que a medida que ese petróleo que debe salir del Golfo Pérsico, que salía habitualmente del Golfo Pérsico, dura más tiempo sin salir, producto de las hostilidades de la guerra, pues van a haber países, especialmente China, Japón y la India, que van a ir consumiendo sus reservas estratégicas. Exacto. Y llegará un punto en que no va a haber qué otras reservas estratégicas consumir. Claro. En el caso chino, después que empezó la guerra, China redujo a la mitad el consumo de petróleo para refinarlo en sus refinerías. Sí. Y eso es lo que prácticamente amortiguó la caída de la producción y exportaciones de petróleo de los países del Golfo Pérsico. Exacto. Porque era el mayor comprador. Es el mayor comprador de ellos y lo puso a la mitad, o sea, no es fácil. Ahora, no es que China dejó de consumir petróleo, sino que están usando lo que tienen reservado. En reserva. ¿Hasta qué punto eso va a ser posible? Bueno, las estimaciones más conservadoras hablaban de 6 meses, 7 meses, pero ya tenemos casi 6 meses en esto. Sí. O sea, mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. El precio subió Europa está en quiebra, como dicen, económicamente. Mire, Europa, lamentablemente, la Unión Europea, o sea, ahí podemos incluir Alemania e Italia. La Unión Europea está en un proceso de poca capacidad de innovar. Y al no poder innovar, bueno, pues su industria se está quedando obsoleta versus la industria china o la industria americana. Los chinos ya, de hecho, con los vehículos que están produciendo, obviamente los chinos le dan subsidios a granel a sus empresas y una competencia desleal con empresas de Estados Unidos, Japón, Canadá o Europa. Pero esos vehículos chinos que llegan a Europa están destruyendo la producción de vehículos de marcas europeas, que son las que emplean hasta Volkswagen, mano de obra tradicionalmente europea, caucásica, de cuello azul, como se le llama. Entonces, bueno, lamentablemente Europa yo no le veo mayor destino que el ser un destino turístico y proveer servicios. Dice que Europa servía para museos, lo dijo Brzezinski en el Gran Tablero Mundial hace mucho. Bueno, sin embargo, Europa está haciéndole la guerra de la OTAN. Sí, ellos se han encargado de eso, pero ese es su encargo. Quien financió realmente Ucrania fue Estados Unidos. Claro. Europa le presta dinero a Ucrania. Sí. Estados Unidos dio los misiles, le dio algunos recursos. Y de Europa yo sacaría algunas economías como Suiza, como Holanda y como Polonia, que son economías que siguen innovando, siguen dinámicas y siguen creciendo. El resto de las economías, especialmente Alemania, Italia, Francia, las veo con unos problemas internos. Gran Bretaña está lamentablemente en crisis. Sí, colapsando. Pero ellos, esos países, no me parece que tengan la capacidad de reinventarse en los próximos años. Esto es una pregunta ideológica. Yo siempre dije que el modelo neoliberal de los años 70 con Reagan, después la Thatcher, y que nos metieron a todos en ese paquete, el mundo, desindustrializó los grandes países, ¿sí o no? Desindustrializó Estados Unidos, se llevaron la fábrica para China, para otras partes, principalmente China, y China le dijo sí, y comenzó haciendo los tornillos que giraban al revés, y ahora hacen los tornillos para donde van, y le ganan a los Estados Unidos a los tornillos americanos.
Ok, China se aprovechó. Trump subió planteando que iba a revertir el modelo neoliberal, que se fueron todas las industrias para afuera, buscando mano de obra barata, cojan ahora, y que iban a volver a Estados Unidos, reindustrializar Estados Unidos. ¿Tú crees que eso se va a poder? Y eso es cierto, esa tesis, que es la mía, de que el modelo neoliberal quebró la industria norteamericana, en el sentido que se tenía antes de lo que era Ford y General Motors y todo esto. Mire, viendo sus preguntas, primero creo que sí, que a nivel, que el modelo neoliberal y sobre todo el control de las empresas de producción de bienes industriales de Estados Unidos Sí. por parte de accionistas en bolsa, fue lo que generó que se buscara siempre producir más bajo para tener márgenes más altos. Y para ganar más. Claro, para ganar más. Entonces, igual que aquí con los haitianos. Esa producción más baja se hizo mudando partes de la cadena de producción a los países Exacto. que eran lo que se llama abundantes relativos en mano de obra, es decir, países que pagaban salarios más bajos. Si yo tengo mucha mano de obra, el salario es bajo. Y por eso comenzaron a mudar a Centroamérica, a Corea, México. a Japón, México y en su momento a China. Sí. Ahora, el gobierno americano y Estados Unidos en general, yo creo que comienza a reaccionar con este tema, sobre todo por el empuje chino, Sí. después de que ven que China está subsidiando a diestra y siniestra, te subsidia la tierra, te subsidia la electricidad, te subsidia los préstamos, te subsidia la maquinaria, la mano de obra china gana menos, tiene un salario más bajo de lo que debería ganar dada su producción, el yuan, la moneda china, vale menos de lo que debería valer, es decir, que está artificialmente subvaluada, y como si fuera poco, hay muchas empresas cuya producción el gobierno chino se la compra en caso de que no sea exitoso. Sí. Entonces, una empresa americana no puede competir con todos esos subsidios. No. Entonces, cuando ya los americanos comienzan a darse cuenta de esto, yo creo que fue en 2006, 2010, pero no es hasta el primer gobierno de Donald Trump, en 2017, cuando él le pone los aranceles a empresas chinas, Sí. que las élites económicas y políticas de Estados Unidos no vienen a enfrentar esta situación. Entonces, después de ese momento, es que hay una conciencia en Estados Unidos de que hay que enfrentar esa situación en China, ese desarrollo industrial chino que es más que nada subsidiado. Ellos lo siguen durante el gobierno de Biden y ahora con el gobierno de Trump, con estos aranceles tan altos, bueno, sobre todo con China, pues ha sido masificado. Si eso va a llevar a la reindustrialización de Estados Unidos, sí, pero no como uno la cree. Sí, pero no. No como uno piensa. Estados Unidos como el mismo Trump piensa, claro, de que entonces ahora pero yo creo que Trump está muy claro de lo que buscan. ¿Tú crees que sí? Sí, está muy claro. Yo creo Mira que qué pasa, sí. Estados Unidos ya tiene una mano de obra tan cara y tan productiva que no van a ir a fabricar ropa, ni muebles, ni zapatos, ni artículos de electrodomésticos, claro, nada de eso. ¿Y para dónde va entonces esa economía? Hay una parte que está en China, pero otra parte que se va a ir moviendo a Vietnam, se va a ir moviendo a Bangladesh, y la tecnología, la parte tecnológica. A México. Entonces, ¿qué se ha logrado en Estados Unidos? Todo esto, bueno, Estados Unidos domina la carrera en inteligencia artificial. La domina. La domina ampliamente. Y domina la carrera, que eso no es menor, en el acceso al espacio exterior. Sí. Vía SpaceX, que es la compañía de Elon Musk. Sí, sí. La gente cree que Elon Musk, porque escribe muchas cosas, está medio loco. Sí, No. Elon Musk es un visionario. ¿Qué es lo que él tiene acceso? Él monopoliza, con los cohetes reutilizables, él monopoliza el acceso a producir bienes en el espacio. Y hay muchos bienes que, sin la gravedad, sin el polvo, se pueden producir de manera más eficiente, mucho más barata, allá. Ahora, ¿cuál es el reto que había? ¿Cómo llevar los bienes de aquí o los insumos de aquí hacia el espacio y cómo traer los bienes producidos? Ya eso con Elon Musk está resuelto. No me diga eso. Entonces, Estados Unidos, si las cosas siguen como van a nivel de ese tipo de industrias desarrollándose, probablemente vamos a ver un salto tecnológico brutal gracias a que monopolizan el envío y reutilización de cohetes hacia el espacio. Ahora, como decía, ¿se va a reindustrializar Estados Unidos? No como creemos, o sea, no como uno esperaría, de que vamos a producir tazas o adornos de mesa, no. Eso es muy caro para producirlo allá, eso se produce en Bangladesh, se produce en Centroamérica, en México. Pero sí, lo que vamos a ver es un país que está más vinculado con innovaciones tecnológicas, sobre todo con computación cuántica, desarrollo de inteligencia artificial. Pero
aviones, misiles, submarinos, drones, submarinos y si ellos se nucleares. ponen a hacer la tarea bien, pueden volver a producir barcos, que es una industria que ha salido de Estados Unidos y se ha concentrado más de un 95% en China y un 4 o 5% en Corea. A mí me molesta, yo lo entiendo, todo lo que tú me has explicado yo lo entiendo pero a mí me molesta, yo no sé si por mi pasado en el comunismo, a mí me molesta esas fortunas. O sea, ¿cómo tú puedes crear un individuo, una empresa que para él sea trillonario con tanta hambre que hay en el mundo? Eso es lo que más me molesta. A mí no, la tecnología no es amén, cojollo, pero es posible que haya un mundo así. Mira, con el tema del trillonario que es Elon Musk, es cierto, él es la persona más rica del mundo, pero hay un tema, y es que él es trillonario por el valor de las acciones de sus empresas. Sí. Él no ha vendido esas acciones. O sea, para él tener ese dinero en efectivo, tiene que venderlas. Entonces, digamos que él es trillonario en papeles. En papeles. Pero no en la realidad. Eso no quiere decir que no sea inmensamente rico, lo es. En el caso de él, pienso que ha hecho aportes interesantes. Por ejemplo, su sistema de internet utilizando satélites que dan la vuelta en el mundo. Eso va a abaratar mucho el costo del internet y también va a mejorar la desigualdad de acceso a internet que hay en el mundo. Sí. Hoy por hoy, muchas familias que viven en lugares muy remotos de África, de América Latina, de Asia, pueden tener acceso a internet gracias a esos satélites. Entonces, la tecnología, los desarrollos de él vienen con... Él se ha hecho trillonario, evidentemente, pero yo creo que hay algunas cosas que han facilitado o han ayudado a que se reduzca la pobreza y se reduzca la desigualdad en el mundo. Tenemos que... No, ¿por qué Estados Unidos logró ese avance tecnológico y no lo logró China, por ejemplo? Que vamos a poner China en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, China ha ido desarrollando su tecnología. Porque tiene sus cosas, pero va atrás de Estados Unidos. Sí, ellos van atrás porque en 2021, creo que fue, el gobierno de Biden le prohibió a una empresa que se llama ASML, que es de Holanda, venderle máquinas de los microchips más avanzados, que se llaman máquinas de litografía de luz ultravioleta, a China. Sí. Entonces le quitó el acceso a los microchips más avanzados, por lo tanto le restringió el uso de tecnologías más avanzadas. Ellos han intentado replicarlo, pero no han podido. Okay. Entonces tienen esa brecha, ese gap, versus las empresas americanas. Y también porque en el caso de cohetes reutilizables que utiliza SpaceX, el uso de satélites de baja órbita, como también lo tiene Elon Musk, así como la supercomputación, China todavía no está compitiendo directamente con Estados Unidos, está detrás. China le gana a Estados Unidos en producción de muchísimos bienes, muebles, todo ese tipo de cosas. Toda la tienda que estamos viendo aquí. Claro, pero en la parte de tecnología Estados Unidos le lleva. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que se le restricció temprano a China el uso de los microchips más avanzados. Los de Nvidia, que le decían. Los de Nvidia, pero es porque no tienen acceso a las máquinas de litografía de luz ultravioleta que los producen. Entonces ellos han tratado de replicarlo, pero no han podido. Muy bien. Ay, qué bueno hablar contigo, Dios mío, de tantos temas. No es solamente economía, es de política también. Así que, Richard Medina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, gracias. Vaya buscando su mesa donde se va a meter cuando comience el bombazo nuclear, siempre se lo digo. Pero recuérdense que Plaza Lama está con nosotros, Café Santo Domingo, el Grupo Rica y Propiel. También Propiel, crema y jabón para tu piel. Pero no dejen de buscar su mesa donde se van a jondear con toda la familia cuando comiencen todas estas bombas nucleares a sonar. Mucho gusto. Bye bye.